explicar lo que es la derivada. La derivada es una fórmula y esta fórmula sirve para calcular pendientes, que es la inclinación de la recta tangente en una abscisa de la función. Eso quiere decir que si yo tengo una gráfica que pertenece a una función, lo que va a hacer la derivada es que en una abscisa, en la abscisa que yo quiera, en la abscisa que determinen, por ejemplo en esta abscisa, lo que va a hacer es en este punto de esta abscisa va a determinar la inclinación de la recta tangente que pasa por ese punto. Supongamos que la recta tangente es esa. Entonces, la inclinación de esta recta, recuerden que la inclinación va referida al cateto opuesto entre el cateto adyacente. La pendiente me la habían definido como lo que sube con respecto a lo que avanza. Y entonces lo que hace la derivada es, una vez que ya obtuvimos la derivada, va a estar calculando precisamente la inclinación de esta recta, considerando un valor del cateto opuesto y un valor del cateto adyacente. Esto viene de lo siguiente. En algún momento a ustedes les dijeron que había dos puntos. Esos dos puntos me podrían determinar un triángulo rectángulo. En geometría y trigonometría, ahí me enseñaron que había un ángulo que a este ángulo le pertenecía un cateto opuesto entre un cateto adyacente. Por lo tanto, en aquel momento me enseñaron que la tangente del ángulo se definía como cateto opuesto entre cateto adyacente. Posteriormente, cuando llegamos a geometría analítica, esos dos puntos toman relevancia porque esos dos puntos se grafican en el eje coordenado. Y en el eje coordenado yo tengo una X y una Y. Entonces tengo dos puntos donde esos puntos le llamo punto 1, le llamo punto 2. Y ese punto 2 tiene coordenadas x2, y2. Y este punto 1 tiene coordenadas x1, y1. Entonces, en aquel momento, cuando me enseñan a calcular la pendiente, me dicen que la pendiente va a ser lo que mide de aquí para acá y lo que mide de... Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y lo que mide, vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Y lo que mide de aquí a acá. Entonces, estas referencias, estas acotaciones, son de acuerdo a las coordenadas del punto. Y ahí me enseñaron que esto es un x1 y este es un x2. Y por lo tanto, esta distancia yo la calculaba como x2 menos x1. Al grande le quito el chico. Aquí también esta pertenece a y2 y esta a y1. Y la distancia que hay entre los dos, yo la calculaba como una y2 menos y1. Por lo tanto, a mí me enseñan que la pendiente se calcula como un y2 menos y1 entre un x2 menos x1. Pero si se dan cuenta, lo que básicamente estoy haciendo es que tengo un triángulo rectángulo y que de ese triángulo rectángulo sigo teniendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es y2 entre y1 y el cateto adyacente es x2 menos x1. Entonces, básicamente el concepto de tangente se reafirma en geometría analítica con el concepto de pendiente. Pero llega el momento en que llegamos a cálculo diferencial. Lo voy a escribir aquí al lado. Este fue un concepto de geometría analítica. Pero cuando llego a cálculo diferencial, el cambio que a mí me hacen es que en lugar de llamarle X y Y, a mí me dicen que esta se llama X y esta se llama función en X. Entonces, el concepto sigue siendo igual. Tengo dos puntos. Solamente que a este punto ahora le voy a llamar X. Y a este punto, en lugar de llamarle X2, para no estar dependiendo de dos puntos, me dicen que va a ser una X al cual le voy a aumentar un incremento. En otras palabras, aquí lo que calculaba era la diferencia entre estos dos. Y aquí en cálculo diferencial lo que me dan de dato es este incremento. Acá lo calculo y aquí me lo dan de dato. Para que estos dos puntos solamente tengan una referencia con respecto a X. También me dicen que antes este se llamaba Y1, pero ahora este punto va a llamarse f de X, o sea, va a ser la ordenada asociada a esta abscisa en una función. Y lo mismo por acá, corrijo este eje lo hago más grande
resulta que este eje es f de x. Sabemos lo que es la definición de la función. Y entonces aquí voy a tener una función, o sea, una ordenada que va a depender de la sustitución de un argumento que es x más delta de x. Entonces lo único que estoy haciendo es cambiar los nombres. Antes se llamaban x1, y1 y ahora reciben otros nombres. Pero a final de cuentas, lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo, vuelve a ocurrir que tengo un ángulo, vuelve a ocurrir que tengo un cateto opuesto y que tengo un cateto adyacente. Solamente que el cateto opuesto ahora va a ser la diferencia de la f de x más delta de x menos f de x. Y el cateto adyacente es simplemente delta de x. Por lo tanto, esta fórmula dependiente que viene de la tangente sigue siendo cateto opuesto, que ahora es f de x más delta de x menos f de x, ese es el cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente, que simplemente es delta de x, o la resta de x más delta de x menos x, que de todas maneras x menos x me da 0 y nada más queda delta de x. Y el concepto importante es que cuando yo calculo el límite, en otras palabras, la otra interpretación del límite es que este incremento tiene un valor muy pequeño. Eso quiere decir que en lugar de ser un triángulo muy grande, lo que voy a hacer es un triángulo extremadamente pequeño a tal grado que prácticamente el cateto adyacente es 0. Entonces, cuando yo aplico la herramienta del límite, cuando yo aplico el concepto del límite, que es calcular un valor cuando este es muy pequeño, aquí ya cambia la interpretación, ya no se refiere tanto a ordenadas, sino se refiere más bien al tamaño del cateto adyacente. Entonces resulta que cuando tú estás calculando ese límite, lo que ocurre es lo siguiente, es que aquí cuando tú tienes un cateto opuesto, estos eran valores muy grandes. Cuando aquí yo tenía una pendiente, me hacían una consideración que esto era en un incremento en y entre un incremento en x. Se le llama incremento porque es una resta y es un valor que yo puedo visualizar. Pero en el momento que el cateto adyacente es muy pequeño, entonces en lugar de llamarles incrementos, le voy a llamar diferenciales. Una diferencial es un incremento muy, muy, muy pequeño, casi llegando a 0. Entonces, cuando yo estoy teniendo una relación de la diferencial de x con respecto a la diferencial de y, a este concepto que vino de un cálculo de una pendiente cuando el cateto adyacente es muy pequeño, a esto se le llama derivada. El detalle es que esta derivada, en esta y, ya no voy a considerar que es una y, sino le voy a llamar la derivada de una función con respecto a una variable independiente. Y eso se va a calcular como el límite cuando el incremento es muy pequeño de una función incrementada menos la función inicial entre el incremento. A eso ya se le llama derivada. Entonces, lo que estoy calculando aquí son pendientes. Y cuando hago referencia a una función, pues ya tengo una derivada. Entonces, la derivada siempre es con respecto a una función, no básicamente es con respecto a una gráfica, es con respecto a una función. Y la definición de los 4 pasos viene precisamente de esto. El primer paso es incrementar la función, o sea, sustituir un argumento que es x más delta de x en cada variable independiente. El segundo paso es a esa función incrementada le resto la función inicial, que es el denominador. El tercer paso hace referencia a que a la función que yo incrementé le resto la función original y la divido entre el incremento de x. Y después de eso, el cuarto paso hace referencia al cálculo del límite. Recuerden que el cálculo del límite es sustituir sustituir 0 en delta de x. Y lo voy a sustituir en la función incrementada, restándole la función inicial entre el incremento de x. Básicamente este procedimiento de 4 pasos es algebraico, que lo voy a explicar en los videos subsecuentes. La definición
el cálculo de la derivada por definición, que es aplicar estos 4 pasos. Pero lo que les debe de quedar claro es que la derivada es una fórmula para calcular pendientes. ¿Por qué me sirve para calcular pendientes? Porque todo viene del concepto de geometría y trigonometría de una tangente que en geometría analítica ya me explican que esta tangente la voy a simbolizar como una pendiente. Y la pendiente, la interpretación, recuerden que es lo que sube, por eso es con respecto a las y's, con respecto a lo que avanza. Entonces, lo único que me está diciendo una pendiente es que si yo tengo un punto, va a subir y va a avanzar. Pero si yo tengo una pendiente cero, pues quiere decir que nunca va a subir, y aunque avance mucho, porque este cero proviene de un cero entre cualquier número que ustedes digan. Entonces, subo nada y avanzo 5, quiere decir que una pendiente cero siempre va a ser horizontal, que ese es un concepto que tenemos de geometría analítica. Y también otro concepto en geometría analítica es que cuando tenemos una pendiente que tiene un denominador cero, entonces decimos que esta pendiente esta recta es vertical porque puedo subir 1, puedo subir 5, puedo subir lo que sea y no avanzo nada. Entonces estos dos conceptos son de geometría analítica. Cuando yo tengo una pendiente cero, la recta es horizontal, y cuando yo tengo una indeterminación, la recta es vertical, pero este proviene del concepto de geometría analítica. El concepto importante en cálculo diferencial es ver lo que sube con respecto a lo que avanza respecto a una abscisa determinada. Y posteriormente ya en las aplicaciones se van a dar cuenta que una derivada a final de cuentas es una división. Y al ser la derivada una división, entonces se puede interpretar como pendiente, pero también se puede interpretar como velocidad, porque la velocidad es el desplazamiento sobre la distancia. Pero también se puede interpretar como aceleración, porque es la velocidad entre el tiempo. Y también se puede interpretar como densidad, porque densidad es masa entre volumen. Y también se puede interpretar como cualquier división de cantidades físicas. Eso es lo importante de la derivada, que en la aplicación lo puedo aplicar en muchas situaciones físicas o químicas, biológicas inclusive, donde haya una división. Esta va a ser la parte importante de la derivada. Para fines de lo que a mí me interesa, que es solamente enseñarles la herramienta, lo que debo de aprender es que para terminar la derivada por los 4 pasos es incrementar la función, restarle la original, dividirla entre delta de x y calcular el límite. Eso va a llevar un formulario. Posteriormente vamos a hacer ya derivadas utilizando el formulario, utilizando los resultados prácticos de todo este proceso que fueron 4 pasos. Y que el proceso se debió al avance del cálculo de una tangente para llevarlo a una pendiente y luego llevarlo a la definición de funciones para obtener esta fórmula. Entonces, siempre que van a derivar, básicamente están haciendo 4 pasos y después de esos 4 pasos obtienen una fórmula para obtener pendientes. Y esa aplicación la vamos a ver en física, química, biología y en todas las ramas de la ciencia.